Buenas noches a todos, a los hermanos, a las hermanas, a los invitados, a los nuevos, a los alejados, a todos. Les doy la bienvenida. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Karen, tengo 38 años, soy casada, oriunda de la región del Biobío. Llevo 9 años acá en Copiapó, pero ya me siento copiapina. Esta ciudad me ha tratado muy bien, me recibió con trabajo, a mí y a mi esposo, y además, lo más importante, que hemos crecido en el Señor. Encontramos este cuerpo de Cristo y estamos muy agradecidos porque el Señor permitió esto. Así es que le doy gracias al Señor por eso y también comentarle que están en un buen lugar, donde van a estar seguros, donde van a recibir apoyo y principalmente donde les vamos a dar a conocer al Señor. El mensaje de hoy lleva por nombre el mensaje de la salvación. Yo creo que todos ustedes saben que en este minuto, en esta época, estamos viviendo en la era científica, ¿cierto? Todo, cuando hablamos de las cosas de la vida, todos decían, oh, es que la ciencia lo dice. O alguien nos quiere explicar algo y todos decimos, no, es que la ciencia lo dice. Y ha influenciado de manera positiva, pero también negativa para el ser humano, para las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que para el bien o para el mal. Hay un científico filósofo que se llama Sir James Jean, que dijo que los que saben los científicos no es más que una pequeña isla en el océano que ignoran. O sea, ellos mismos se dan cuenta que cada vez que descubren algo de la Tierra, se dan cuenta que hay algo inmenso por descubrir y que no lo saben. La ciencia también está sujeta a errores, ustedes saben, como por ejemplo la energía nuclear. Cuando se descubrió la energía nuclear, todos dijeron, se nos acabó el problema de la energía. Vamos a poder iluminar ciudades, vamos a poder reemplazar el petróleo, vamos a poder sacar todo lo que está carbón, y la energía nuclear es limpia, no contamina el medio ambiente, y todos aplaudieron el descubrimiento de la energía nuclear. Pero sin embargo, hoy en día se ocupa para algo totalmente distinto, que son las bombas atómicas, y que están destruyendo nuestro mundo, nuestro planeta. Entonces, a ese tipo de ciencia se le llama la ciencia de la frustración, que también está sujeta a errores. Por lo tanto, ¿es fiable la ciencia? ¿Es confiable? No al 100%. No tenemos casi nada de qué fiarnos. Pero lo que la ciencia no ha podido descubrir en este tiempo es la solución a los problemas psíquicos y espirituales de las personas. Hasta este minuto no ha habido ningún descubrimiento que pueda ayudar a las personas de manera física, psicológica o mental. Mientras más psicólogos y más psiquiatras están, hay muchos estudiando psicología, no desmerezco la carrera, obviamente, pero no es la solución al problema del ser humano. El hombre no ha podido conocer el secreto espiritual de nosotros. Solo nos ven como cuerpo, pero nosotros también sabemos que somos alma y somos espíritu, ¿cierto? Pero en el cristianismo no solo creemos en Dios. Para los nuevitos igual les quiero comentar que nosotros no solo creemos en Dios, sino que estamos seguros de que Dios siempre, e incluso en este tiempo, quiere revelarse al hombre, de una u otra forma. Y ha usado durante el tiempo y hasta este minuto muchos medios para revelarse al hombre, como por ejemplo a través de la naturaleza. Cada vez que vemos las maravillas del mundo, no sé si alguien ha viajado al sur, ha conocido el sur, que es muy precioso, ¿cierto? Es frío, sí, es verdad, pero ante el ojo humano es una maravilla. Ver praderas llenas de árboles, de pasto, es hermoso. Y cuando uno ve y se relaja en ese lugar, uno dice, esto definitivamente no pudo haber sido creado por una evolución. Definitivamente no fue creado, como dice la ciencia, por un Big Bang, por una explosión.
Definitivamente no fue creado, como dijo Stephen Hawking, con un hoyo negro, porque dijo que habían agujeros negros y que de ahí salía todo. Definitivamente da la impresión que cuando uno ve las maravillas de este mundo, fueron casi creadas a mano, ¿cierto? Esa es una prueba, una primera prueba de que Dios quiere revelarse al hombre, que hay una creación detrás. Una segunda prueba de que Dios ha querido revelarse al hombre es a través de la historia. Y aunque el hombre ha hecho lo posible por sacar a Dios y a Jesús de la humanidad, no han podido. A pesar de que han quemado las Biblias, han destruido los pueblos que tienen fe, sin embargo, el pueblo de Dios ha prevalecido. Incluso, no sé si ustedes saben, pero cada vez que vemos el calendario vemos a Jesús. Porque dice 2022, o sea, hace 2022 años nació Jesús. Imagínense, un ateo que muere y es enterrado en un cementerio, ¿cómo dice su lápida? Que nació tal fecha y murió tal fecha del 2022. O sea, ni siquiera pueden negar a Jesús estando muerto, porque ahí está plasmado en la lápida. Nuestra historia cuenta a Jesús y cuenta y revela a Dios. Además, las religiones de este mundo se han creado de una u otra forma por revelaciones de Dios. Todas las religiones dicen haber recibido una revelación de Dios. Sueños, se le apareció un ángel, y así fueron creándose distintas religiones en diferentes partes del mundo. Pero sin embargo, todas las religiones del mundo son ciegos queriendo saber la verdad. Todos ellos saben una milésima parte de Dios, pero no tienen la verdad absoluta de Dios. No sé si ustedes saben que existen más de 4.000 religiones en el mundo, imagínense. Y eso nos hace preguntarnos ¿cuál es la correcta? ¿Estoy bien acá o tengo que buscar otro lugar? Porque todas nos dicen, yo tengo la verdad absoluta. Hay otra forma que Dios tiene para revelarse al hombre a través de los mensajeros. Y esto está escrito incluso en los libros de historia. Se ha revelado a profetas, ¿cierto? A hombres de Dios que han revelado al hombre, que Dios ha revelado al hombre pequeñas revelaciones del cielo o de Dios. Otra forma que Dios utilizó, pero esta es la más completa de cómo Dios se reveló al hombre, pero esto fue en forma completa, fue a través de la historia de Jesús. Jesús, ¿qué dice la ciencia? ¿Existió o no existió? ¿Qué dice la ciencia? ¿Jesús existió o no existió? ¿Es discutible eso para la ciencia? No, Jesús existió, está dentro de la historia, está dentro de los libros, y es por eso que incluso nos regimos por el calendario de Jesús. Marcó un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la humanidad. Y otra forma que Dios tiene de revelarse al hombre es a través de la Biblia. A través de la Biblia. Biblia significa libro, pero en el fondo no es un libro, es un conjunto de libros, es pluralidad de libros que revelan la esencia y la sustancia de Dios. Si hay alguien que no le interesa la Biblia, déjeme decirle que no conoce a Dios y no ha tenido un encuentro con el Señor, porque Dios se reveló de manera absoluta y sustancial en la Biblia. Y otra cosa importante que alguien antes me decía, yo no confío mucho en la Biblia porque es un libro antiguo. Que sea antiguo no es el problema. Nosotros nos regimos ahora por Pitágoras, que es un libro súper antiguo para estudiar matemáticas. Y no porque sea antiguo quedó obsoleto. Entonces ese fundamento de que la Biblia es antigua queda súper inválido, porque nosotros todos lo que hemos estudiado cuando estábamos en el colegio, la mayoría de los libros que usamos son sacados de libros que fueron escritos hace muchos años. Y además, este libro, la Biblia, no sé si la trajeron, ha cambiado millones de personas. Ha sido el único libro que ha impactado la vida de manera trascendental en la vida de las personas.
Yo he escuchado muchos testimonios, incluso de personas que están presos, que sin saber leer, abrían su Biblia y hacían como que leían, porque había harta gente analfabeta en la cárcel, y sin embargo era tanto su intención de conocer a Dios porque alguien les habló de Él, que hacían como que leían hasta que en un momento Dios les reveló y les enseñó cómo leer, y aprendían a leer con la Biblia. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que han sido baleadas y el Nuevo Testamento que han llevado aquí les ha salvado la vida? Las personas que valoran la Biblia, en el fondo lo que Dios provoca es que ardan sus corazones por Dios. Y además, a través de la Biblia podemos conocer el plan de salvación. El plan de salvación que Dios tiene para el hombre y para la mujer. Desde la caída del hombre y las consecuencias del pecado, pero también de cómo destruir las obras del diablo, de cómo Él nos da los medios para librarnos del mal. Orienta al hombre y siempre dice la verdad. La Biblia no miente. La ciencia se ha dado la vuelta completa para no fijarse en lo que dice la Biblia por negar a Dios, pero sin embargo siempre vuelven a la Biblia. Una vez escuchaba a una psicóloga y decía que hablaban de las maldiciones generacionales, los psicólogos. Entonces ellos decían que era hasta la 10ª generación. Ahí inventan cosas, la Biblia dice hasta la 4ª, las maldiciones generacionales. Pero sin embargo, la ciencia, la psicología han llegado absolutamente después a la Biblia. La historia de la humanidad ha sido construida también por la Biblia. Y esta naturaleza inmensa que Dios nos dio, este planeta hermoso que Dios nos dio, no hubiese tenido valor absoluto si no hubiese existido un hombre y una mujer que lo disfrutaran. Un hombre y una mujer que contemplaran la belleza. Imagínense un planeta sin personas. ¿Quién disfruta de este planeta? Los animales. Necesitaba este planeta bello y hermoso un hombre y una mujer para disfrutarla. Y la creación del hombre y de la mujer, nosotros, es única y especial. Me gustaría que abrieran su Biblia en Génesis 1, del capítulo 26 al 30. ¿Y por qué le voy a decir que es especial? Porque aquí lo dice la Escritura. Génesis 1, del 26 al 30. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza, enseñoree los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, en el fondo, la naturaleza y todo lo creado fue ¿para quién? Para nosotros. Cuando Dios crea primero la creación, ¿cierto? El cielo, la tierra, los animales, las plantas y todo, al último crea al hombre y a la mujer, porque en el fondo era ¿para qué? Era como la corona de la creación. El hombre y la mujer fue como la corona de la creación. Y nos fue dado, a diferencia del animal, de los animales, un espíritu humano, a través del soplo de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero cada vez que respira, respira a Dios. Porque Dios, a través de su aliento, le dio vida al hombre. Y cada vez que usted respira, por eso dice la Biblia, todo lo que respira alaba a Jehová.
Somos los únicos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, incluso en el universo y en el tercer cielo. No existe otro ser igual a nosotros. Y no existe otro ser igual a Dios que nosotros. Por lo cual, ¿somos especiales para Dios? Sí. Y somos los únicos seres que somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Tenemos voluntad, nosotros decidimos dónde vamos. Tenemos capacidad de filosofar, de crear, incluso de comunicarnos con Dios, del Creador. Pero ocurre algo de toda esta creación tan hermosa, tan perfecta que Dios le había dado al hombre, y es la caída del hombre. No sé si ustedes han escuchado ese concepto, la caída. Caída se refiere al acto por el cual el hombre llegó a ser desleal a un principio fundamental. Obediencia en amor a su Creador. Él deseaba obediencia, pero en amor, no por imposición. Por eso nos dio voluntad. Nosotros ahora decidimos si seguimos o no seguimos a Dios, si lo amamos o no le amamos. Es voluntario. Y este amor no tiene ningún sentido ni pudiese existir si no existiera libremente. Es por eso que Él nos dio este libre albedrío para que nosotros pudiéramos decidir, como Él también lo hace, Dios también decide, nosotros también, pero voluntariamente por amor servir a Dios. Pero el diablo, a través de una serpiente, ¿cierto? Que es fue un espíritu sin cuerpo, porque el diablo es un espíritu sin cuerpo, que puede tomar forma de lo que sea, se metió en el cuerpo de la serpiente y dentro de la tentación que le hizo a Eva, la principal tentación que fue la que movió el corazón de Eva y también el corazón de Adán, fue cuando le dijo, vosotros seréis como Dios. Vosotros seréis como Dios. Y esto llamó mucho la atención de estos dos primeros hombres. ¿Qué significa ser como Dios? Hacer mi propia voluntad. Nadie me manda. Y eso provocó este hecho fundamental que este pecado que ocurrió en el huerto provocó que el hombre se separara de la vida de Dios, de la vida perfecta, sin enfermedades, donde no había que trabajar para el sustento, donde todo era amor, todo era perfecto. Pero sin embargo, esta rebelión, esta caída del hombre provocó que Dios se separara, que nos separáramos de Dios y trajo como consecuencia el pecado al destino de todos nosotros. Gálatas 5, del 19 al 21, por favor, para que busquen. Cuando esta caída ocurre, el hombre comienza a ser movido por diferentes pecados, por diferentes designios. Y entre una de esas dice que comenzaron a prevalecer las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades que tenemos con personas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Cualquiera que practica cualquiera de estos pecados, dice la Biblia claramente, y no lo digo yo, no hereda el reino de Dios. Así de tajante es la palabra. Caímos bajo maldición después de esta caída. ¿Qué consecuencias tenemos a partir de esta caída? Primero llegó la muerte espiritual. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que están vivas físicamente, pero parece que estuvieran muertas. No hay gestos en su cara, no hay sonrisas, incluso a veces en la iglesia. Vemos personas que vienen a adorar a Dios, pero no hay ningún gesto de que están agradables en este lugar. Es como que alguien los trajera por obligación. Y después de esto también viene la muerte física.
Alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, creó la muerte? Sin embargo, Dios no la creó. Fue consecuencia de la primera caída de Adán y Eva, que nos sometió bajo maldición, y es por eso que tenemos que experimentar esto tan horrible que es la muerte. Es feo. Yo que he tenido personas muy cercanas que han partido de este mundo, es súper triste no poder hacer nada cuando está ocurriendo ese hecho. La persona se está yendo y aunque uno haga todo el esfuerzo humano posible, la persona muere. Y no hay forma de que podamos hacerlo para que la persona muera. Y esta es una consecuencia del primer pecado y que todos ahora arrastramos. Otra consecuencia de la caída fue la enemistad con Dios y que hasta el día de hoy sigue. Yo no sé si ustedes saben, pero la Biblia dice que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Literal, como dice la Isi, enemigo de Dios. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos debiésemos morir en este minuto, porque todos pecamos. Y eso es una maldición que nos persigue desde la caída del hombre. Uno dice, pero nosotros hacemos obras buenas. No, si Él es bueno, Él ayuda a las personas, ayuda a los pobres, va a las tomas. Y el Señor, yo sé que tal vez por eso lo va a salvar. Pero sin embargo, hasta esas obras buenas están manchadas por el pecado. Porque a lo mejor en lo oculto, donde nadie nos ve, estamos practicando el pecado. Entonces esa obra buena, que fue esa mínima buena, se manchó. Ya no es aceptable. Si el hombre no rige en la voluntad de Dios, todo lo demás tendrá un fin de frustración y muerte. Si no lo regimos bajo la voluntad de Dios, definitivamente vamos derecho a la muerte. Como cuando muere alguien, un drogadicto, una persona alcohólica, y uno dice, uy, murió en su ley. Murió en su ley. La paga del pecado es muerte. Si no abandonamos el pecado, nos va a pillar la muerte espiritual y la muerte física. Pero para esta mala noticia que acabamos de escuchar, y uno dice, uy, ¿me salvaré o no me salvaré? ¿Será segura mi salvación? ¿Cómo estoy? Porque la palabra nos confronta. Para eso apareció la persona de Cristo. Apareció Jesús. Todas las personas están en búsqueda de la verdad. Todas las personas dicen, yo quiero encontrar la verdad de este mundo, el origen de este mundo. Pero ¿cómo decidimos cuál camino seguir o qué religión seguir? Si todas dicen tener la verdad absoluta, ¿cómo? Bueno, en el cristianismo, para los que no saben, los cristianos, la verdad no es un dogma, no es una idea, la verdad es una persona y se llama Jesús. La verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si usted anda en búsqueda de la verdad, es Jesús. Si usted quiere encontrar el camino hacia Dios, es Jesús. Y si usted quiere encontrar la vida eterna, que ha sido como algo que todo el mundo ha querido encontrar, ¿se acuerdan que antiguamente se hablaba de la fuente de la vida eterna? Toma de esa agua, que te va a dar la vida eterna. Pero Jesús dijo que a través de Él tenemos la vida eterna, porque Él también es vida. Y Jesús, a diferencia de otros maestros que han existido en la historia, no sé, Nostradamus, que algunos lo endiosan, Mahoma, Maestro Samael en otras culturas, Jesús es superior a todos ellos por 5 grandes razones. Una de ellas es su influencia. Su mensaje de salvación fue universal. Fue a todas las personas, no hizo excepción de personas, niños, ancianos, mujeres, hombres, ricos, pobres, razas, diferentes razas, todo. No hay limitación en ese llamado que Jesús hizo. Y ese llamado no fue por fuerza,
No vino con un ejército a imponer su reino, a imponer su evangelio, sino que Él fue por amor. Por primera vez alguien en la historia de la humanidad llega con un mensaje de amor distinto. Imagínense, colocó sus manos sobre leprosos, resucitó al hijo de una viuda, aceptaba ofrenda de prostitutas, se hospedó en casa de publicanos. Y así como para rematar, cuando estaba en la cruz, le prometió a un ladrón que iba a estar en el paraíso de ese mismo día, para siempre. O sea, ese hecho de Jesús está plasmado de amor. Siempre mostró amor hacia la humanidad. Otra importancia de por qué Jesús es superior a cualquier otro maestro es su enseñanza con autoridad. Él decía, de cierto te digo. O sea, nacía de él esa autoridad. Los demonios se sujetaban. Sal fuera. Y los demonios salían arrancando. Señor, no hemos podido sacar el demonio de esta persona que lleva años. Y Señor, 2, 3 palabras y el demonio salía. Había una autoridad innata en Jesús. Y lo tercero, que tenía autoridad frente a los vientos, al mar. Nadie nunca había logrado eso en la historia, hasta el día de hoy. Imagínense, el viento y el mar le obedecían a su voz. Otra forma que también podemos ver a Jesús como superior a cualquier otro ser humano es su carácter y su humanidad. Era humilde, pero también poderoso a la vez. Tenía experiencias normales como cualquier ser humano, y eso nos cuesta un poco pensar, ¿eh? Que Jesús era como cualquier ser humano, así como que Jesús iba al baño, como que nadie piensa en eso, ¿cierto? Pero Jesús iba al baño, también le dolía la guatita. Jesús, no sé, le dolía algo, me imagino, porque él, ninguna parte de la Biblia dice que antes de comenzar su ministerio se realizó autosanaciones o hizo algo sobrenatural. No hay ninguna parte de la historia que cuente ese detalle. Y también Jesús era el único que vivía lo que predicaba, completamente. Intentaban buscarle por ahí los escribas, los fariseos, si tenía algún detalle ahí, encontrarle algo, pero nunca encontraron nada, porque Jesús era perfecto. Lo seguían, lo perseguían por todos lados para juzgarlo por algo, pero nunca encontraron nada, nunca. Pero también Jesús, aparte de ser humano, también era divino. ¿Cómo podemos ver la divinidad de Dios? Por ejemplo, en el pasar del tiempo, los discípulos llegaron a llamarle Señor y Dios. Señor mío y Dios mío. Con el tiempo, porque los discípulos fueron aprendiendo quién era Jesús a medida que iban viendo sus obras y a medida que iban viendo sus palabras, escuchando sus palabras, se convencían. En algún minuto de la historia cuenta la Biblia que Jesús estaba predicando en una casa y estaba llena la casa, y en eso llegan unos 4 amigos con un amigo en camilla que no podía caminar, rompen el techo, dejan caer la camilla para que Jesús lo sane, y Jesús lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los que estaban ahí, dijeron, ¿quién se cree este que viene a perdonar pecados? Y eso nos da a demostrar que Jesús era Dios. Jesús era Dios, para el que tiene duda. Otra cosa importante es el diagnóstico del problema que Jesús dio. No sé si ustedes se han dado cuenta que la humanidad siempre dice, no, el problema de la humanidad es la educación. Creamos más escuelas, creamos más jardines, porque la educación es el problema del ser humano. ¿Ha sido la solución hasta este minuto? ¿La educación gratis ha sido la solución al problema de nuestras generaciones? Parece que fuera peor, porque ese no es el problema. La salud es el problema. Creamos más hospitales porque la gente necesita ser sana, estar sana de mente, de corazón, para poder ser feliz y vivir bien. ¿Era el problema? Se creó la psicología, la psiquiatría, y sin embargo no ha sido capaz de sanar al hombre. Pero sin embargo, Jesús detectó el problema, que no venía de afuera, sino estaba aquí. El problema del ser humano está en el corazón. El problema del ser humano está dentro de nosotros.
el corazón. Y esto nos llevó a conocer a este Jesús, ¿cierto? Todas sus obras y todo lo que ocurrió. Y para culminar este ministerio de Jesús, comienza la obra de la cruz. Para los que no entienden qué significa la obra de la cruz, nosotros ya sabemos que la razón de todos nuestros problemas no es la educación, ¿cierto? No es la salud, sino es el pecado. El problema de nuestra vida es el pecado. En 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No sé si ustedes sabían, pero los que creemos en Jesús vamos a ser inmortales. Vamos a tener vida eterna. Y Dios, que es santo y justo, haya por medio del amor que Él nos tiene, una medida para perdonar y justificar a los hombres a través de la cruz. La historia de los grandes líderes que han existido en la historia están marcadas por sus obras, ¿cierto? Por su pasar en la tierra, pero sus mismos libros destacan: y a este líder le entró una enfermedad y murió. Y hasta ahí terminó la obra de ese líder. Pero sin embargo, aquí se plasma que Jesús vino para morir, pero resucitó. Fue distinto al resto de las historias que hemos escuchado. Y cuando ocurre la obra de la cruz, ocurren varios hechos históricos sobrenaturales, nunca antes vistos en la historia. Por ejemplo, en el momento de la cruz, Jesús mantiene su autoridad pese al desprecio y al dolor. Mantiene su autoridad y mantenía su relación con el Padre. En Mateo 27, del 45 al 54, da una serie de hechos que ocurrieron mientras Jesús estaba en la cruz. Mateo 27, del 45 al 54. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, hubo oscuridad en todo el mundo, no solo en Israel. Lo que dicen los científicos es que pudo haber sido un eclipse. Ustedes saben que los eclipses ocurren de manera mundial, solo que se ven en algunas partes más que en otras, pero ocurren de manera mundial. Y eso ocurrió justamente en el momento que Jesús estaba en la cruz. Después dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Eso, cuando muere Jesús exactamente ocurre esto. De arriba hacia abajo y la tierra tembló. Algunos dicen, aquí dice temblar, pero fue un terremoto. Y las rocas se partieron. Fue tan fuerte el terremoto que ocurrió cuando Jesús murió que las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo una resurrección de personas en ese minuto. Y el centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, la serie de detalles de la pasión de Jesús fue marcada por cosas sobrenaturales. Y no solo eso, sino que la esposa de Potifar estaba sufriendo. Empezó a soñar y sentía mucha angustia y nadie sabía por qué. La esposa del gobernante. Jesús entrega su espíritu y a los 3 días resucita. Este hecho de la pasión de Cristo está marcado por hechos sobrenaturales que nunca nadie ha hecho.
¿Esto los convence o no de que Jesús provenía de Dios y era Dios? El valor de la obra de la cruz es la base verdadera de la comunión entre el Padre y nosotros, sus hijos, por medio de la sangre de Jesús. Dios reconcilia al mundo mediante Jesús, con Él. Lo reconcilia porque estaban enemistados. Entonces la obra de la cruz quita el pecado de en medio y destruye las obras del diablo, ofreciendo la salvación a todo el que cree. ¿Cuesta creer este hecho? Hay muchas personas que dudan mucho de este hecho, pero sin embargo fue real e incluso está plasmado en la historia. Santiago 2, del 11 al 10. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, aquí está diciendo que en el 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis a ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, en el fondo aquí está hablando de que cualquiera que comete pecado, aunque sea uno, ya transgredió la ley de Dios. Y estamos liquidados, merecemos la muerte. Y es por eso que la obra de la cruz se hace tan importante en este minuto de nuestra vida. Los tribunales humanos, cuando llevan a una persona a juicio, la llevan porque cometieron un hecho consumado, ¿cierto? Cometieron un error. Pero sin embargo, Dios conoce cada movimiento de nuestro corazón. Dios conoce todo y saca a la luz el verdadero pecado. Allí se inicia todo. ¿Dónde? En el corazón. Por ejemplo, el homicidio comienza con el odio. El adulterio comienza con desear en el corazón y en la mente a otra persona, que no es mi esposo o que no es la esposa. A ese nivel, Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer. Pero la fe es el medio para recibir la gracia de Dios, pero no cualquier fe. Algunos dicen, no, pero si teniendo fe es lo importante. No, es la fe en sometimiento a Dios, arrepentimiento y fe. Es inútil adorar a Dios mientras tenemos sentimientos de odio contra alguien. Es inútil. Si usted está aquí y tiene alguna situación con alguien, no está acorde con Dios. No juntan el reino de Dios con tener odio contra alguien. Y el que no quiera vivir en paz con el hermano conocido, difícilmente podrá proclamar la reconciliación de Dios. ¿Cómo yo puedo proclamar que el hombre se reconcilie con Dios si yo no me he reconciliado con el que tengo un problema? Es importante. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Sinceramente. ¿Quién le teme a la muerte de los que están acá? ¿Nadie? ¿Sí? Todos le tememos a la muerte en algún minuto, de cómo va a ser, de lo terrible que va a ser. Y no nos gusta hablar de este tema, de la muerte. Cuando alguien habla en la mesa, ay, mamá, cállate, tú andas buscando la muerte. Pero sin embargo, el que provoca que no hablemos de la muerte es el enemigo. No sé si ustedes sabían que el tema de la muerte debiese ser un tema en nuestra mesa, sobre todo de los cristianos. Porque el diablo procura que no pensemos en esto y nos mantiene ocupados, trabajando, nos mantiene disfrutando de los placeres, estudiando, haciendo muchas cosas para no tocar este tema. Bien agitada la vida. Pero sin embargo la muerte nos hace pensar en lo breve que es esta vida. Es como cuando alguien muere. ¿Se han dado cuenta que cuando uno sabe que alguien muere y uno dice, y pensar que era tan joven y que le quedaba toda una vida por delante? O sea, ahora no nos morimos de viejos, nos podemos morir en cualquier minuto. Entonces, la pregunta es, al momento de experimentar la muerte, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta y la incertidumbre. Pero sin embargo, los que tenemos fe en Jesús,
sabemos que a través de la resurrección y la vida que Jesús mostró, nosotros tenemos vida eterna. Pablo se le reveló esto a través del Espíritu Santo. Pablo estaba inmerso en un tiempo donde se perseguía a la iglesia. Y sin embargo el Espíritu Santo le revela y le dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo ya no le tenía miedo a la muerte. Y es por eso que la gente que era juzgada y las llevaban a los coliseos para que se las comieran vivos los leones, ya no tenían miedo, incluso entraban cantando a los coliseos. Entonces debemos hablar de este tema de la muerte para que así le perdamos el miedo, porque la verdadera vida comienza después de la muerte. Esa es la verdadera vida. Esta vida es breve y es una oportunidad para mejorar y para prepararnos para la que viene. A través de esta obra de redentora de Jesús, de la vida eterna, obtenemos la llamada salvación. Cuando hemos escuchado la palabra salvación. Salvación es todo lo que Jesús hizo y hará para deshacer las obras del diablo y presentar a Dios una raza libre de la tragedia del pecado. No sé si usted sabía, pero este mensaje incluye que vamos a ser libres de enfermedades. No va a haber enfermedades. Dios nos hizo con una mente sana, un cuerpo sano, y no nos hizo ciegos, cojos, encorvados, endemoniados. No nos hizo así. Pero sin embargo, Jesús siempre, cuando estuvo en la tierra, devolvía la salud física. Eran indicios de cómo va a ser nuestra vida en la vida venidera, en la eterna. Las enfermedades son el resultado del pecado que arrastramos, desde la caída del hombre. Y las enfermedades no es la raíz del asunto, sino es el pecado del hombre. Vuelvo a repetir la historia del paralítico. Todos esperaban que cuando entró el paralítico por el techo, que Jesús lo sanara, porque eso es lo que él hacía siempre. Pero Jesús lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque a Dios lo que más le importa es perdonar los pecados de sus hijos a través del arrepentimiento y la fe. Una pregunta importante, ¿la salvación se pierde o no? ¿Se pierde o no se pierde? Hay un grupo de personas que dicen que la salvación se pierde y otros dicen que no, algunos teólogos. Hay un versículo, Mateo 7, del 22 al 23, que habla de este tema y que todos le tienen miedo a escuchar. Mateo 7, del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A qué tipo de cristianos se estaba refiriendo Jesús en este capítulo? ¿Tenían el don? ¿Tenían el don? Sí, tenían dones. Sanaban, echaban fuera demonios. ¿Pero qué no tenían? ¿Con qué lo juzgó Jesús? Con sus obras de maldad. Tenían doble vida. Practicaban el pecado una y otra vez como que Jesús no existiera. Para ellos, el mensaje de la cruz no se les significó nada. Los apóstatas también están incluidos en esto, que siempre buscan algo sobrenatural, encontrar algo nuevo, que el Espíritu Santo les revele algo nuevo, pero muchas veces caen en apostasía, tergiversan el Evangelio. El pecado siempre puede manifestarse en nosotros, sí, eso es verdad. Nosotros podemos, siendo cristianos, de repente se puede manifestar el pecado, pero eso también habla de una poca vigilancia de nuestro corazón. Cuando nos vemos medios carnales, como dice la pastora, es porque estamos vigilando poco nuestro corazón y a lo mejor estamos pendientes de los otros corazones, pero no vigilando el propio. Entonces, cuando persistimos en el pecado, obstinadamente, esto no es compatible con el reino de Dios. No nos sirve de nada venir a la iglesia si seguimos haciendo el mal.
Y esto estorba la comunión con Dios. El pecado estorba la comunión con Dios. Pero hay una buena noticia. Puede haber una restauración. Puede haber una restauración. ¿Saben cuál es la clave para que el Señor nos pueda perdonar y darnos una nueva oportunidad? Si en el fondo esta palabra nos habla, es confesar nuestros pecados. A través de la sangre de Jesús, Él borra, dice la Biblia, nuestros pecados inmediatamente. Los borra, o sea, ni siquiera nos va a recordar de ese pecado. La clave es la confesión. Acercarse a sus pastores, a sus discipuladores y confesarse cuando hemos cometido un error, para que no haya nada en el corazón. ¿El creyente enfriado, el que se enfría, pierde la salvación? Otra pregunta. ¿El que se enfría, el que ya no ora, el que ya no busca a Dios, pierde la salvación? No, no la pierde. Pero sí arruina su testimonio para salvar a otros. Hoy en día hay carencia de cristianos con testimonio. La mayoría de las personas que no quieren acercarse a la iglesia es porque se han llevado una mala decepción de una persona cristiana. Han tenido una mala experiencia con hermanos, con pastores, con líderes. Pero Dios necesita que nosotros busquemos cada día la santidad y la perfección. Al aceptar la obra de la cruz con humildad y fe, podemos experimentar un nuevo nacimiento. Pero requiere de voluntad humana para recibirlo. Es como, pastor, yo no puedo dejar de pecar, no puedo. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos voluntad, sí podemos, mediante el Espíritu Santo. El mensaje de la salvación termina con la obra de la cruz y con el perdón de pecado. Pero la historia de Dios con nosotros no termina ahí. Hay algo mucho más sorprendente para el que conoce este evangelio, y es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, y habla que es una persona. No es una energía, no es una fuerza, no es una influencia, no es un fuego, porque una vez por sensaciones que ha sentido lo atribuye a algo. Sin embargo, por ejemplo, la energía, la electricidad, no habla, la electricidad no tiene voluntad, sin embargo, el Espíritu Santo sí lo tiene. Habla, guía, corrige. Juan 14, del 25 al 26. Y con esto termino. Juan 14, del 25 al 26. El Espíritu Santo es un regalo que fue otorgado para que no quedáramos guachitos, indefensos. El maestro se tuvo que volver al Padre, cumplió su obra, pero aquí no terminó la historia de Dios con nosotros. Y miren lo que dijo Juan en este capítulo, Juan 14, del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo dice que lo envía ¿a quién? ¿Quién lo envió? El Padre, ¿cierto? Y ahí claramente está mencionando la Trinidad. El Padre, el Hijo, porque dice que lo enviará en su nombre, y el Espíritu Santo. El Hijo dio testimonio del Padre. El Espíritu Santo dio testimonio ¿de quién? Del Hijo. ¿Y nosotros de quién damos testimonio? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina que consuela y nos recuerda las cosas que Jesús enseñó. ¿Y cómo nos recuerda? Mediante la Escritura. Mientras leemos la Escritura. ¿Cuántas veces sabemos las cosas que debemos hacer y no somos capaces de hacerlas? O queremos dejar el pecado y no podemos. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Mediante el nuevo nacimiento nosotros recibimos el regalo que es el don del Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad. Dios quiere seguir dándose a conocer por medio del Espíritu Santo. A Jesús le faltaron muchas cosas por enseñar, pero sin embargo a través del Espíritu Santo nos sigue enseñando.
hasta el día de hoy. Así es que les animo, les invito a los que vienen por primera vez también, a que conozcan a este Jesús, a esta obra que Jesús hizo en la tierra por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Así es que les invito a ponerse en pie para orar al Señor y para que esta palabra traiga convicción a todos. Esto no es solo para los nuevos. Muchas veces a los antiguos hay que recordarles también esto, porque nos hemos enfriado, hemos perdido la comunión con el Padre a través del Espíritu Santo, hemos despreciado la obra de la cruz con nuestras acciones, con nuestro testimonio, pero sin embargo el Señor ahora nos llama a poder relacionarnos nuevamente con el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos hace tomar conciencia de nuestro estado en el que estamos. Nos hace, Señor, velar nuestro corazón. Nos hace recordar que si estamos enemistados con alguien, estamos también enemistados con usted. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder soltar perdón contra aquellos que todavía sentimos cosas en nuestro corazón y no nos dejan avanzar. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado, definitivamente el mundo. Muchas veces hemos sido cristianos, pero no hay ni una diferencia entre el mundo y nosotros. Ayúdanos, Señor. Dirige nuestra mente, nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser de testimonio para muchas otras personas que están afuera, Señor. Reconocemos, Señor, que venir a la iglesia, sentarnos aquí y cantar no nos salva, sino que nos salva el reconocer nuestro estado delante de usted, Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras malas palabras. Le pedimos perdón, Señor, por aquellos esposos que tratan mal a sus esposas. Le pedimos perdón por aquellas mujeres que no se sujetan a sus esposos. Le pedimos perdón, Señor, por todos los que todavía tienen líneas de pecado de su vieja naturaleza. Saca, Señor mío, de este cuerpo de Cristo todo pecado, toda adicción, todo pecado oculto, toda pornografía, masturbaciones. Ayúdanos, Señor, a poder tomar conciencia de este mensaje. Podemos hablar muchas cosas, filosofar en la Escritura, pero esto nos lleva a mirar nuevamente la cruz, a valorar lo que usted hizo, Señor. Que podamos despertar nuestras conciencias, que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo que pronto es tu venida, Señor, porque ya lo percibimos, está en los ambientes. Ya lo sentimos en nuestro corazón que pronto vienes. Y faltan muchos más porque lleguen a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a poder estar en comunión con el Espíritu Santo. A no dejar de orar. A seguir leyendo la Escritura. A amar la Escritura. Porque de esa forma usted nos habla a través del Espíritu Santo y nos recuerda lo que debemos hablar cuando estamos en medio del mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas y no a mimetizarnos con las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo que está siendo llamado al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Jesús. Amén.